Vamos a seguir con la determinación de la base imponible a efectos de calcular el impuesto sobre sociedades. Y nos vamos a centrar hoy en algunos aspectos que generan controversia en cuanto al criterio contable y al criterio fiscal, como son las pérdidas por deterioro y las provisiones. Vamos a centrarnos primero en las pérdidas por deterioro y avanzar que la normativa fiscal dice que será fiscalmente deducible las pérdidas por deterioro de existencias y las pérdidas por deterioro de créditos por insolvencias, es decir, deudores, gente que nos debe dinero, que hay la posibilidad de que no vayamos a cobrar. Fijaros que ya la propia normativa no nos dice nada de las pérdidas por deterioro de elementos que estén en el activo no corriente, es decir, todas aquellas pérdidas por deterioro que nosotros hayamos contabilizado en el grupo 2 del activo no corriente, bienes de inversión a largo plazo, todas esas pérdidas contablemente será gasto, pero fiscalmente nunca será gasto fiscalmente deducible. Por lo tanto, si nos encontráramos que para calcular el resultado contable hubiéramos puesto una pérdida por deterioro de algún elemento contabilizado en el grupo 2, deberíamos proceder a hacer un ajuste extracontable positivo, porque no son gastos fiscalmente deducibles. Por lo tanto, solo lo serán las existencias y los créditos por insolvencias y vamos a ver un poco cuáles son los requisitos. Nos centramos primero en las pérdidas por deterioro de existencias. Ya hay una resolución del 18 de septiembre del 2013 donde el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas dice que se produce deterioro del valor de las existencias cuando el valor neto realizable, es decir, el valor por el cual las voy a poder vender en el futuro, de las mismas es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción por el cual las tengo en el stock. Y en consecuencia se efectuarán las oportunas correcciones valorativas, de manera que se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias y serían fiscalmente deducibles. Ahora sí, deberíamos justificar y acreditar esa potencial pérdida por deterioro de existencias y argumentarla de alguna manera para que en caso de que un día tuviéramos inspección, poder corroborar el por qué hemos hecho esta dotación de existencias. Algo similar ocurre para las pérdidas por deterioro de créditos por insolvencias, es decir, gente que debe dinero, clientes deudores que deben a la empresa y por alguna circunstancia no vamos a cobrar o hay el riesgo real de que no vayamos a cobrar en el futuro, ¿de acuerdo? Cuando esto ocurra, podremos dotar una pérdida contable que si cumple una serie de requisitos serán fiscalmente deducibles. Vamos a ver cuáles son estos requisitos. La normativa fiscal nos dice, por un lado, que el deudor, es decir, quien nos debe dinero, esté declarado en situación de concurso, con lo cual este será un argumento más que suficiente para poder dotar esta potencial pérdida. Además, que el deudor puede estar procesado por el delito de alzamiento de bienes, es decir, que haya un juez que haya emitido un procesamiento para analizar si este deudor se ha llevado de la empresa bienes de forma fraudulenta. También que el pago de la deuda se haya reclamado judicialmente, es decir, si yo he hecho una denuncia ante un juzgado para denunciar que este señor me debe dinero y no me está pagando, esto es un justificante más que suficiente para dotar este deterioro. Y además que hayan transcurrido como mínimo 6 meses desde el vencimiento de la obligación, sin que se hayan sido pagados los créditos. Con lo cual, a partir de los 6 meses del vencimiento, se entiende que es tiempo más que razonable para poder dotar este deterioro y que sea fiscalmente deducible. Ahora bien, hay casos que no se consideran nunca de dudoso cobro a efectos fiscales. Vamos a ver cuáles son estos casos. Y la propia normativa del impuesto sobre sociedades nos dice aquellos que son adeudados por entidades de derecho público, es decir, una entidad pública como puede ser un ayuntamiento, como puede ser la Generalitat, como puede ser el Estado, etcétera, etcétera, cuando hay una deuda pendiente de cobrar, esa deuda nunca se va a poder provocar un deterioro
a nivel fiscal. Contablemente sí podríamos dotar esa pérdida, pero a nivel fiscal no sería gasto fiscalmente deducible. Por lo cual, si lo tuviéramos imputado en la cuenta de resultados, deberíamos proceder a hacer un ajuste extracontable positivo. Lo mismo ocurrirá con los adeudados por personas o entidades vinculadas, de manera que si hay vinculación entre las empresas, tampoco se considera gasto fiscalmente deducible. Y a partir del 1 de enero del 2015, las que son estimaciones globales. No obstante, esta estimación global, que ahora la explicaremos, sí se mantiene para las pequeñas y medianas empresas. De manera que para estas empresas, que denominamos también de reducida dimensión, porque facturan hasta 10 millones de euros anuales, lo que sí se puede hacer es dotar de manera global un 1% del saldo pendiente de cobro que haya al cierre del periodo impositivo de las cuentas representativas de créditos o bien de derechos de cobros. Ahora bien, de este total habrá que excluir los que hayan sido objeto de dotación de forma individualizada porque cumplen algunos de los requisitos anteriormente mencionados y deberemos de quitar también o excluir los que no se puedan considerar como de dudoso cobro, que son los que hemos visto en la parte superior de esta hoja. Vistas las pérdidas por deterioro y incidir en el hecho de que las pérdidas por deterioro de activos no comerciales contabilizados en el grupo 2 nunca serán gasto fiscalmente deducible, vamos a entrar en las pérdidas por provisiones. ¿Qué entendemos por provisiones? Vamos a intentar definir qué es esto de las provisiones. Ya la propia normativa del Plan General Contable nos dice que las provisiones tienen por objeto el reconocer contablemente obligaciones expresas o tácitas a largo plazo. Es decir, que voy a contabilizar una potencial pérdida que yo sé cierto que va a ocurrir o indirectamente sé que va a ocurrir, pero se va a producir a largo plazo, la cual está claramente especificada en cuanto a su naturaleza, es decir, sé de qué se trata, pero que en la fecha del cierre del ejercicio son indeterminadas en cuanto a su importe, a la fecha, etcétera, etcétera. Con lo cual, por prudencia valorativa, según el Plan General Contable, tengo la obligación de reconocer en la propia contabilidad esta provisión. Vamos a ver algunos ejemplos de estas provisiones. El primero de ellos es la provisión para impuestos, es decir, por ejemplo, derivada de alguna inspección fiscal, porque no hayamos hecho bien alguna declaración, tenemos una inspección fiscal, sabemos que no lo hemos hecho bien, nos lo están detectando, nos va a caer una multa, una sanción, etcétera, etcétera, y yo doto esta oportuna provisión. También nos encontraremos provisión para otras responsabilidades. Por ejemplo, si estamos en litigio con algún trabajador, con alguna empresa, con alguna denuncia, etcétera, etcétera. Un ejemplo más es la provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado. Un ejemplo muy típico son las centrales nucleares, que tienen una vida útil estimada. De manera que sabes perfectamente que cuando finalice la vida útil de esta central nuclear se tendrá que desmantelar. Estos son unos costes y se podrán efectuar las provisiones correspondientes. Asimismo, provisiones para actuaciones medioambientales, es decir, por ejemplo, emisión de gases en la atmósfera, ¿de acuerdo? En estos proyectos de actuaciones medioambientales deberemos formular un plan nosotros mismos y deberá ser aceptado por la Administración tributaria. ¿Para qué? Para que los gastos sean fiscalmente deducibles. Y finalmente, el último ejemplo es la provisión para operaciones comerciales. ¿Qué significa esto? A veces, por ejemplo, cuando damos cobertura de gastos en devoluciones, garantías de reparación, cuando vendemos una nevera y damos 2 años de garantía, revisiones, etcétera, etcétera, todos estos gastos que nos pueden sobrevenir en el futuro y que nosotros no tenemos controlados, por lo cual podemos efectuar una provisión estimada según los años anteriores. Visto el deterioramiento en las provisiones, vamos a seguir dentro de la base imponible con el concepto madre de todos, que es los ingresos y los gastos. De manera que sabemos perfectamente que el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias se calcula por la diferencia entre los ingresos y los gastos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que determinará el resultado contable, que es el punto de partida
para el cálculo del impuesto sobre sociedades, ¿de acuerdo? Con lo cual, dado que este es el punto de partida, vamos a incidir en algunos aspectos importantes para ver que llegamos a ese punto de partida calculando el resultado contable siguiendo las directrices a nivel fiscal, ¿de acuerdo? El problema que se nos puede plantear aquí es en qué ejercicio económico debe de atribuirse estos ingresos y estos gastos, ¿de acuerdo? A veces podemos tener dudas. Entonces, la propia ley del impuesto de sociedades, en su artículo 11.1, reconoce expresamente los principios contables que son el del devengo y el de correlación de ingresos y gastos. En cuanto al devengo, nos indica que los ingresos y los gastos se imputarán al periodo impositivo en que se devenguen con arreglo a la normativa contable, con lo cual nos difiere siempre hacia la normativa contable y especifica con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, ¿de acuerdo? De manera que en el momento que nace la obligación del ingreso o el gasto, independientemente del cobro y del pago, deberá imputarse en el ejercicio correspondiente. Y eso sí, añade, respetando siempre la debida correlación entre unos y otros, haciendo referencia al principio de correlación de ingresos y gastos. ¿Qué nos dice ese principio? Que será el resultado del ejercicio los ingresos producidos durante el ciclo contable, el ciclo económico de la empresa, menos los gastos necesarios para la obtención de estos ingresos, ¿de acuerdo? Además, añade que estos dos principios se complementarán con el principio de inscripción contable, esto es, suponer que no serán fiscalmente deducibles los gastos no contabilizados. Por el contrario, atención, los ingresos sí. ¿De acuerdo? De manera que si un gasto no está en la contabilidad, no existe. Un ingreso no está en la contabilidad, sí existe, a efectos fiscales. Vamos a centrarnos un poco en los ingresos, ¿de acuerdo? Y diremos que a efectos fiscales se computan la totalidad de los ingresos derivados de las actividades desarrolladas por el sujeto pasivo, estén o no contabilizadas tal como hemos visto anteriormente. Vamos a poner algunos a título de ejemplo que están vistos sobradamente a la hora de contabilizar. Por ejemplo, los ingresos por ventas o prestación de servicios. Estos son los que forman parte de la actividad habitual. También reflejaremos un ingreso cuando la variación de existencias sea negativa, que significa que las existencias finales sean superiores a las existencias iniciales. También imputaremos los trabajos realizados para la empresa, es decir, el coste de aquellos trabajos que la empresa realice para bienes que formarán parte de su inmovilizado. Lo que se hace es activar estos gastos y se refleja como un ingreso. Ingresos procedentes del inmovilizado intangible o material. A su vez, las subvenciones, que pueden ser, recordemos, corrientes o de explotación, las que subvencionan el precio, o subvenciones de capital, que subvencionan la adquisición de activos no corrientes. Y destacar en este punto que las subvenciones de capital se imputarán como ingreso al mismo ritmo que la amortización del bien que está subvencionando. Es decir, si yo compro una maquinaria por valor de 50.000 euros y esa maquinaria viene subvencionada por 50.000 euros, estos 50.000 euros los imputaré como ingreso en la cuenta de resultados del ejercicio en la misma proporción que la máquina sea amortizada. De manera que si yo amortizo la máquina en 5 años y amortizo a razón de 10.000 euros cada año, la subvención de capital incorporada como ingreso en el ejercicio también será en 5 años y por valor de 10.000 euros cada año. A su vez, los otros ingresos de gestión, como pueden ser arrendamientos que nosotros tenemos que cobrar, comisiones, servicios al personal, etcétera, etcétera. Los ingresos financieros propios de nuestras inversiones financieras, sean permanentes o temporales. A su vez, beneficios procedentes de activos no corrientes, es decir, de la transmisión o venta de inmovilizado material, intangible o de inversiones inmobiliarias. De manera que cuando nosotros vendemos
a uno de nuestros bienes, sabemos que hacemos la diferencia entre el valor de venta menos el valor neto contable. Y esto, si se produce un ingreso, deberá figurar en la cuenta de resultados. Y finalmente, los ingresos extraordinarios son aquellos de carácter esporádico, como por ejemplo un ingreso por un premio de lotería, el cobro de un cliente que habíamos considerado como insolvente definitivo y lo acabamos cobrando, etcétera, etcétera, etcétera. Vistos los ingresos, vamos a ver a título de ejemplo algunos gastos y nos dirá la normativa que son gastos fiscalmente deducibles aquellos que, por un lado, sean necesarios para la obtención de los ingresos, es decir, correlación de ingresos y gastos, principio contable según el Plan General Contable. Además, deben de estar contabilizados, debidamente justificados y que correspondan al ejercicio, de manera que deberá cumplir todos estos requisitos para ser considerado un gasto fiscalmente deducible. A título de ejemplo, vamos a ver aquellos que son más representativos. Por ejemplo, las compras y los gastos accesorios de las compras, que forman parte de la actividad habitual. A su vez, sabemos que la variación de existencias, cuanto esta es positiva, donde las existencias finales sea inferior a las existencias iniciales, con lo cual sabemos que las compras más o menos la variación de existencias, tanto la positiva como la negativa, sabemos perfectamente que esto nos da el consumo. A su vez, serán gastos fiscalmente deducibles los servicios exteriores, todos aquellos servicios de profesionales, de alquileres que yo tenga que pagar, gastos de conservación, reparación, seguros, suministros y un largo etcétera. Los tributos, el impuesto de actividades económicas, el impuesto sobre bienes inmuebles, el IVA cuando no sea deducible y no lo podamos recuperar vía declaraciones trimestrales o mensuales con la Hacienda Pública, todos los gastos de personal, sueldos, indemnizaciones, seguridad social, los gastos financieros y tener presente que aquí había un tope para que fuera fiscalmente deducible, no podría sobrepasar el 30% del beneficio operativo del ejercicio y en todo caso siempre tendríamos la posibilidad de deducirnos hasta 1.000.000 de euros. Como pérdidas también o gastos fiscalmente deducibles serían las pérdidas de activos no corrientes, es decir, si en la venta de un activo, tal como hemos visto antes, cuando yo haga valor de venta menos valor neto contable me da una pérdida, esa pérdida también se imputará a resultados del ejercicio. Todos aquellos gastos de carácter extraordinario, son cosas esporádicas, por ejemplo, si hemos tenido un incendio, una inundación, una multa y sanción, siempre que no tenga carácter penalizador, es decir, porque sea por un contrato, porque no he cumplido un contrato, una obligación, tenía que presentar algo el día 10, lo he presentado el día 15, tengo una penalización, estas sí que son gastos fiscalmente deducibles. Si nos están imputando una multa por haber hecho algo mal y nos están penalizando por ello, estas multas no son gastos fiscalmente deducibles. Dotaciones del ejercicio para amortizaciones, lo hemos visto anteriormente, y bien, finalmente dejamos para al final el deterioro y las provisiones que la hemos visto hace muy breve espacio de tiempo. Vistos los gastos, vamos a incidir ahora cuáles son aquellos gastos que nunca van a ser fiscalmente deducibles, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a poner algún tipo de ejemplo para saber que estos gastos nunca van a considerarse gastos fiscalmente deducibles. De manera que si los hubiera incorporado en la cuenta de resultados del ejercicio, procedería a hacer un ajuste extracontable positivo. Vamos a ver a título de ejemplo algunos. Dice, por un lado, los que representen una retribución de los fondos propios, es decir, cuando la empresa paga dividendos, esto no se considera gasto y, por lo tanto, no es gasto fiscalmente deducible. El propio impuesto de sociedades. Lo hemos visto en más de una ocasión que el propio impuesto de sociedades no se considera gasto fiscalmente deducible y es el primer ajuste que hacemos a nivel extracontable. Las multas y sanciones penales y administrativas, los recargos del periodo ejecutivo y el recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo. ¿Qué significa declaración extemporánea? Presentada fuera de plazo. ¿De
¿de acuerdo? Con lo cual, todas estas multas y sanciones, como tienen carácter punible, no son gastos fiscalmente deducibles, tal como hemos visto anteriormente. Por sentido común, las pérdidas del juego. Y también aquí nos habla la normativa que no son gasto fiscalmente deducible los donativos y las liberalidades. Ahora bien, nos dice que cuando estos gastos sean donativos y liberalidades, sea por atención a clientes o proveedores, serán deducibles con un límite. ¿Cuál es este límite? El 1% del importe neto de la cifra de negocios del periodo impositivo que estemos regulando. De manera que yo deberé calcular este 1% del importe neto y esto me marcará el límite. Si los donativos y liberalidades que he obtenido o que he efectuado a clientes y proveedores no supera este límite, sí que se consideraría gasto fiscalmente deducible. ¿De acuerdo? También los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, es decir, todas aquellas conductas ilícitas, sobornos, etcétera, etcétera, obviamente no es gasto fiscalmente deducible. Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas con paraísos fiscales, de manera que todas aquellas adquisiciones, gastos, etcétera, etcétera, con paraísos fiscales, contablemente lo imputaremos como gasto, fiscalmente no, y procederá a un ajuste extracontable positivo. A su vez, algo parecido ocurre con los gastos financieros devengados en el periodo impositivo, derivados ¿de qué? De deudas con entidades del grupo, es decir, deudas con empresas vinculadas. Todos estos gastos financieros que se producen con deudas vinculadas no se consideran gasto fiscalmente deducible. Y finalmente, el saneamiento de activo para adecuar el valor contable de los elementos a su valor real. Fijaros en esta frase. Cuando dice el saneamiento de activo para adecuar el valor contable, es decir, nosotros podemos tener contabilizado en el grupo 2 algún elemento que su precio de adquisición en su momento fuera muy superior al valor de realización actual, con lo cual, si nosotros adecuamos ese valor real, contablemente lo podríamos hacer, pero fiscalmente no sería nunca gasto fiscalmente deducible. Y esto enlaza con lo que decíamos al principio, que en caso de dotar alguna provisión por deterioramiento de bienes adquiridos en el activo no corriente del grupo 2, nunca serán gasto fiscalmente deducible.